Muy bien. Hola Flor. Hola José. Bueno, ahí está Malen. Estamos empezando con este encuentro. Con Malen Esteves, educadora sobre aprendizaje y sensibilidad. Acá la voy a incluir a Malen. Acá está. Estamos esperando que se incorpore Malen. Un tema muy interesante, muy necesario en este tiempo, en estos días, en los cuales todos nos preguntamos por el aprendizaje propio, y a la vez quienes tenemos chicos y estamos acompañando sus procesos educativos, también preguntarnos cómo acompañarlos a ellos. Ahí te mandé, Malen, no sé si te habrá llegado bien. Claro, y los chicos de Ramé, bienvenidos. A quienes no conocen Ramé Educación, una propuesta muy rica, con mucho contenido digital y propuestas muy piolas. A ver. Malen, no sé si te llegó, pero si no, mándame de nuevo, a ver si te puedo. Entendí que se mandó bien ahí. Por ahí vamos. Vamos desde Nido, me parece. Nido Educación, que es la propuesta de Male. Muy bien. Ahora sí, mientras se van incorporando. ¿No? Buenas. Esa. ¿Cómo andás? Ya estaba entrando en calor, que no podía aparecer en la pantalla. Te había mandado el tuyo personal. Sí, sí, sí. ¿Cómo va todo? Bien, muy bien. ¿Cómo estás, Malen? Bien, La verdad que muy bien. un gusto Bueno, compartir gracias. Un hoy. placer participar de este ciclo. La verdad que se abran estos espacios para poder pensar el aprendizaje y pensarnos nosotros como aprendices. Así que nada, contenta, la verdad. Preparé mi Qué bueno, espacio, me puse un poco de música. qué bueno, qué bueno. Espectacular. Para quienes no la conocen, Mal bueno, ahora se va a presentar ella, pero es educadora, es psicopedagoga, tiene una propuesta muy interesante que se llama Nido Educación, que bueno, que también pueden entrar después para conocerla. Y va a estar charlando hoy un ratito con nosotros como parte de este ciclo que llamamos Reencontrando nuestra capacidad de sentir. Como venimos diciendo, todos como seres humanos contamos con esta capacidad de conectarnos con nuestros sentimientos, que es un modo de estar abiertos al mundo, a lo que pasa, y de percibirlo de una forma única que tiene que ver con nuestra identidad. Y que obviamente en un tiempo tan movilizado estamos como todos bastante más como sensibles, podríamos decir, en un sentido positivo, ¿no? Como podemos aprovechar este momento que nos invita a una mayor apertura para conectarnos con nosotros. Y desde este ciclo estamos charlando con distintos profesionales y especialistas y nos parecía muy rico charlar con alguien que esté en el ámbito educativo para ayudarnos a tomar conciencia. Por un lado, muchos venimos diciendo, bueno, lo que aprendemos de la cuarentena, ¿no? Sabemos que estamos en una etapa, en un momento en el cual podemos aprender muchas cosas, ¿no? Y que ese es parte como del desafío. Y a la vez donde el sistema educativo está en un gran planteo sobre cómo seguir acompañando el aprendizaje, y quienes somos papás, yo soy papá de 4 hijos, de los cuales 3 están escolarizados, así que también tengo bastantes preguntas como para hacerte y muchas ganas de escuchar. Además nos va a hablar sobre aprendizaje y sensibilidad, cómo ir sintonizando entre nuestra sensibilidad y el aprendizaje. Así que bueno, te escuchamos. ¿Qué querés contarnos de este tema tan interesante? Bueno, primero me encantaría que esto sea como una conversación. Entonces, mientras van surgiendo preguntas o mientras vos te quede picando algún tema, bueno, poder conversarlo, ¿no? Y que haya como un ida y vuelta. Les cuento un poco, yo me llamo Magdalena Malen. Como dijo Tommy, tengo este espacio con un equipo espectacular que se llama Nido Educación.
además asesoro pedagógicamente algunos coles, y de formación psicopedagoga, a veces me cuesta decir que soy psicopedagoga porque creo que estamos como ancladas en un lugar de diagnóstico y de buscar problemas, sino yo siempre cuando digo que, bueno, yo soy psicopedagoga porque me gusta potenciar los aprendizajes, ¿no? Ujú. Como aprender la biología del aprendizaje para de ahí que sea una plataforma de despegue hacia mayores, nuevos y más aprendizajes. Entonces, y Espectacular. bueno, Vale, y perdóname. soy madre Ajá, también. importante aprendizaje. No te quiero cortar, pero luego 2 minutos para avisarles. Yo voy a sacar los comentarios, así la podemos ver mejor a Malen. Si alguien tiene comentarios y preguntas, vaya haciéndolos, porque después cuando se habilitan, vamos a, como ya saben, voy a charlar un ratito yo con ella y después voy leyendo los comentarios y las preguntas que quieran hacerle para aprovecharla. Ahora Buenísimo. sí. Genial. Y cuando vos hablabas recién de que es una etapa que estamos todos atravesados es una etapa de crisis, que estamos atravesados todos por las emociones, la verdad que las emociones anclan los aprendizajes y también las emociones anclan los recuerdos, ¿no? Y hay veces, o sea, Ujú, hay una relación enorme entre la memoria y el aprendizaje, ¿no? Cuando uno, que, no sé, me imagino en 10 años, uy, ¿te acordás esa época que fue la pandemia? ¿Qué recordás? ¿No? ujú, Seguramente fue situaciones que vivimos y que anclamos gracias a nuestras emociones. Quizás familias que por ahí perdieron algún familiar, nuestros hijos que por ahí, bueno, fue un momento que no paré de hacer tareas, o al revés, ujú, fue la verdad que fue ujú. un momento que compartimos en familia y en crecimiento y de hacer fogones, de hacer casitas, de hacer un montón de cosas. Entonces, en esta doble vía, como madre y como educadora, bueno, siempre, ¿no? Como que uno tener esta pregunta, ¿no? ¿Qué quiero que mis alumnos, que mis hijos recuerden de esta experiencia, ¿no? Ujú. Que sabemos que es pasajera, no sabemos si vamos a vivir una nueva en el futuro. Entonces, también poder registrar nuestras emociones ahora para que después poder capitalizarlas en el futuro si llegáramos a vivir alguna situación parecida, ¿no? Que ojalá que no, pero quizás muchas, o no sé, situaciones de crisis, ¿no? Digo que el aprendizaje puede ser y el manejo o el tránsito de las emociones puede ser usado para capitalizarlo, ¿no? Totalmente. No sabremos si vivimos una nueva pandemia, esperemos que no. Lo que sí sabemos es que las situaciones de crisis, las situaciones traumáticas, hay un autor dentro de psicología de bioenergética, que es la rama que trabajo yo, que integra cuerpo y mente, que tiene una frase muy interesante, un libro, donde en un capítulo dice, el trauma es parte de la vida y el cuerpo está como preparado para eso, ¿no? Claro. Nosotros no sabemos si vamos a volver a atravesar por esto, pero sí por ahí situaciones que son traumáticas, dolorosas, crisis, y qué interesante como hacerse esta pregunta, ¿no? De qué recuerdo quiero que tengan mis hijos o quiero facilitar en mis hijos atravesando esta etapa, sabiendo que las emociones, este día me parece fascinante, ¿no? Las emociones ayudan a anclar el aprendizaje. Claro, porque cuando hablamos de emociones o de todo lo que es la educación emocional, pueden ser, las emociones son catalizadoras del aprendizaje, ¿no? Se dice, o sea, catalizadoras en positivo o en negativo. Ujú, Desde toda la rama que viene de la neurociencia, por ejemplo, Susan Kovalik dice que para que se dé un aprendizaje, para tener espacio, cerebro y emoción compatible al aprendizaje, necesitamos sí o sí tener un espacio libre de amenaza, ¿no? Y esas amenazas yo puedo sentirlo desde ujú, esta crisis puede ser una situación amenazante. ujú, Eh, estar mediados por tecnología para niños muy chiquitos es una situación que tienen que ir aprendiendo a atravesar y aprender. ujú, Si yo tengo un maestro que por ahí no me valora, eso es una situación de amenaza. Eh, ujú, si yo tengo pensamientos rumiantes, si yo tengo hambre, ujú. si yo estoy sufriendo bullying, ¿no? Todas estas situaciones que tienen que ver con las emociones, con los sentimientos, pueden o potenciar el aprendizaje o inhibirlo, ¿no? Entonces, Claro, claro. de ahí es toda la importancia de la educación emocional y desde que se empezaron a estudiar cerebros vivos, ¿no? Desde las Mm, neurociencias, que eso fue, me parece que una de las grandes aportes que tenemos para los que somos educadores al pensar nuestras clases, nuestras aulas, nuestros pasillos,
nuestras escuelas, nuestros espacios de Mm. aprendizaje, ¿no? Qué desafío en este tiempo donde nosotros adultos estamos por ahí tan movilizados por la situación de la pandemia y por todo lo que repercute, ¿no? En nuestros vínculos, en nuestro trabajo, en nuestra economía, poder a la vez como facilitar esos ambientes Mm. donde haya un clima emocional que habilite ese aprendizaje y no por ahí la amenaza nuestra, ¿no? De que papá se va a enojar o que papá o Mm. mamá están estresados por las tareas, por la limpieza, por los deberes, que Claro. a veces tan fácilmente entramos en esa dinámica. Sí, exacto. Y además, eh, pienso, ¿no? Porque claro, no es solamente la amenaza que yo sienta, sino es la amenaza de mi entorno, ¿no? Como uno como niño y como niña absorbe todas estas situaciones como estudiante. Por eso digo, el simple hecho de sentarse, de tener esta conversación con vos acá, ¿no? O sea, yo Sí. estoy tratando de aprender, ¿no? De bajar Ujú. lo que se dice la amígdala, como para poder entablar una conversación y que eso también sea aprendizaje para mí. Entonces, para yo poder aprender y pasar a toda esta parte del cerebro, necesito bajar un poco lo que mi cerebro reptiliano se llama en las Sí, neurociencias, me llama directamente a lo negativo, a la supervivencia, claro, claro, ¿no? claro. Hay, bien, hay una necesidad como de bajar ese nivel de estrés que incluso estando encerrados en casa, por ahí lo tenemos y por ahí a veces activamos eso y ese nivel de estrés impide que aprendamos. Totalmente. Sí, y entender que también el aprendizaje es esto, ¿no? Es emociones, pero es experiencia, es cuerpo, es Ujú. sensibilidad, son mis sentidos, son mis experiencias previas. Aprendizaje no es solamente lo que yo pueda, lo que no sé hoy y sí voy a saber mañana, ¿no? Aprendizaje es todo un proceso que vengo yo llevando desde que nací, pero que tiene mucho que ver cuando hablamos que el aprendizaje es experiencia, porque es un proceso que viene Ujú. desde mi entorno, desde el piso, desde el suelo, de lo natural, atraviesa mi cuerpo, mis sentidos, atraviesa mis emociones y recién ahí paso al plano como intelectual, ¿no? Pero primero tiene Va que de, pasar todo lo va de demás. abajo hacia arriba Claro, y no de arriba hacia abajo. exacto. Uno Ajá. piensa a veces, o como se educaban antes, ¿no? La letra con sangre entra, ¿no? Esta idea de, Ujú. bueno, pero yo me acuerdo de todas esas cosas. Y bueno, porque ahí vos tuviste un tipo de aprendizaje memorístico, Ujú. machacador, quizás con una presión externa muy fuerte, que tenía que ver también con una supervivencia, pero cuando uno aprende por placer, se hace un baño como de dopamina y uno Sí. pone pasión en lo que está enseñando y lo que está aprendiendo también. Entonces, cuando Ajá. uno llega a ese lugar, a poder provocar en el otro ese despertar, esa curiosidad por lo que uno le quiere ofrecer, ahí es cuando todo el aprendizaje se potencia, ¿no? O sea, el aprendizaje tiene mucho más que ver con la experiencia que vamos sintiendo, con lo que está pasando, con lo que vamos pudiendo disfrutar de lo que está pasando, así como sea, que con los aprendizajes a veces más académicos o más con el formato específico de aprendizaje. Claro, no es que esos dejan de ser aprendizajes, son aprendizajes, ¿no? Ajá. Pero cuando uno se detiene en el proceso, tiene muchos momentos de poder todo lo que se llama todo lo metacognitivo, ¿no? O lo que hablábamos el otro día con vos, todo esto del oficio de ser alumno, del oficio de ser Ujú. aprendiz, ¿no? ¿Qué me hace a mí ser un buen aprendiz? Cuál es mi potencia? ¿En qué brillo? ¿Dónde van mis intereses? ¿No? Ujú. ¿Dónde puedo yo canalizar quizás toda esta energía negativa que me genera este entorno de crisis? Bueno, ¿qué me gustaría investigar? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Dónde están mis Ujú. deseos más íntimos? ¿No? Como cuando Sí, uno sí, puede sí, sí. conectarse con ese deseo de conocer algo, ahí es Sí. cuando todo se despierta, ¿no? Y hay Está veces que la espectacular. escuela, perdón, hay veces que la escuela eso no lo puede leer. La escuela y pienso en nosotros mismos, porque Mm. este aprendizaje que vos decís me da la impresión, me lo imagino como estar más abierto y más atento a lo que está pasando y a cómo poder experimentar, vivenciar y abrirme a eso que con lo que a veces nosotros hacemos, que como decimos puede estar bien. Lo digo por a veces expectativas mías que yo tenía en esta cuarentena o charlando por ahí con algunos pacientes, algunas personas dicen, no,
en la cuarentena tenía ganas de hacer y ahora veo que Sí, no sí, puedo sí, hacer sí. nada, ¿no? Y entonces tenía pensado hacer un curso, pero ni siquiera eso puedo hacer. O a veces un poco frustrados algunos padres porque los chicos están estudiando menos o tienen menos Mm, contenido. Pero aparentemente, si bien eso está bien, hay un aprendizaje que tiene que ver con ir abriéndose a la experiencia, así como claro. viene siendo. Porque el aprendizaje tiene estas dos componentes, tiempo y espacio, ¿no? Más allá del deseo, ¿no? Yo tengo Ujú, que encontrar un espacio para poder aprender, que facilite mi aprendizaje, que muchas veces es, que no tiene que ser como un entorno súper enriquecedor. Sabemos que en entornos enriquecedores y con estímulos favorables nosotros podemos aprender más, pero quizás es un espacio mío, un momento de soledad, un momento de poder ujú, pensarme, un momento de volver a mi curiosidad, un momento de ujú, hacerme preguntas, un momento de no tener miedo a hacerme preguntas, ¿no? claro. Y un tiempo que no es medido en el tiempo, sino un tiempo que se escucha, ¿no? Que se escucha de mí mismo. Creo que va muy en torno a lo que por ahí decían, yo me evito del ciclo, soy una fan de Sí, Sense Desarrollo Humano, y, pero tiene que ver un poco con lo que se hablaba la semana pasada, ¿no? sí, Esta idea de poder mirarme, repensarme, animarme a preguntarme a mí qué tipo de aprendiz soy. sí, y con lo que decía, ayer charlamos con Martín, este psicólogo sistémico, que decía algo como muy interesante, ¿no? Como habilitar la incertidumbre, que hoy es Total. casi como mala palabra, como no estamos en, y como a partir de la incertidumbre yo me puedo abrir una nueva pregunta, una nueva escucha y a un nuevo aprendizaje. En ese sentido, podríamos decir que si habilitamos eso y no luchamos con eso, estamos en una época privilegiada para aprender. Mm. Sí, total. Total. Y como padres, madres o educadores también que exista ese lugar para la indagación y para hacerse preguntas, ¿no? Ujú, Y que esta escucha que nosotros tenemos de nuestras mismas preguntas o de las preguntas de nuestros niños, de nuestros alumnos, sea como el disparador de nuevos aprendizajes. Que nosotros ahí, ujú. Belina Furman dice como el poder de la repregunta, ¿no? Como que Sí, yo no te devuelvo una respuesta a esa pregunta, sino si yo ujú, quiero favorecer en vos que seas un alumno o una alumna autónoma, que puedas curiosear en esa pregunta, que puedas estirar esa pregunta, que yo te ujú, pueda devolver nuevas preguntas, ¿no? Y porque si no, ahí el aprendizaje se corta, claro, volvemos al aprendizaje de antes, ¿no? Mamá, sí. ¿por qué la luna solo sale de noche? Bueno, la luna sale de noche porque tal, tal, tal y tal cosa. Mamá, ¿me puedo morir por el coronavirus? Bueno, te voy a contar, no es como, bueno, ¿y vos qué pensás acerca de esto? Ujú, ¿Por qué ujú, pensaste esto? ¿De claro. dónde salió esta pregunta? ¿Hacia dónde querés ir? ¿No? Es como que uno va, es como un arte. El otro Eh, día uno de mis hijos sale de abajo de un árbol que tenemos ahí en el jardín y me dice, papá, vi un bichito verde con antenitas. ¿Es el coronavirus? Yo, yo me morí de amor. Bueno, la cuestión que abrió recién hace un rato estábamos con un frasco saliendo a juntar bichos del claro, jardín. Pero bueno, qué interesante esto como de poder ir captando lo que hay y a veces también lo más desafiante, porque a veces por ahí llega una pregunta así que interesa, que despierta la ternura. Muchas veces el aprendizaje va surgiendo también y por ahí es más difícil, ¿no? Meterse cuando hay algo que cuesta o que no sé o que no entiendo, que muchos de nosotros nos encontramos ahora con que nos cuesta acompañar cosas que nos van pasando y también que les van pasando a nuestros hijos, en lo emocional y ni hablar en el aprendizaje. ni hablar. Cuando, Pensar que cuando uno da una respuesta rápida sin ni siquiera pensar, es como que ahí se había prendido una llamita, una chispa, y vos le hiciste ¡uf! Así. ajá, Entonces, ajá, como cuando uno visualiza esa sensación de una llama encendida, ¿no? De una sí, pregunta, ¿no? ¿Cómo hacen los planetas para no caerse? ¿Por qué siempre llueve de arriba, ¿no? Hacia abajo. ajá, Y ajá, cuando los chicos tienen todas estas preguntas, pero mismo nosotros, ¿no? Sobre nuestra vida, ujú, sobre las cosas que estamos aprendiendo, cuando de repente queremos buscar en Google esa respuesta, o nosotros como adultos dársela, porque la verdad que tengo este chico de 4 años muy preguntón y ya como que me está moviendo un poco la estructura, cuando yo la ujú, soplo, ahí estoy matando todo su poder
creativo de aprendiz, ¿no? Como, Está y en vez de buenísimo. aliarme a esa pregunta, abrazarla e ir con ellos buscando este tipo de respuestas. Venimos mucho hablando de la sensibilidad y de sensibilidad, distinguiendo lo que es sensibilidad de susceptibilidad, que es como muchas veces se leyó la sensibilidad, como si fuese algo malo, uy, sos muy sensible, y en realidad no. La sensibilidad tiene que ver con la apertura y en este sentido tiene mucho que ver con el aprendizaje. Y mucho de lo que hablamos es el modo en que nosotros nos relacionamos con esa sensibilidad. Hoy podríamos decir el modo en que nosotros nos relacionamos con esas preguntas, con esas percepciones, con ese deseo de aprender. Y que cuando vos decías esto de no soplar la llama, me venía la imagen de que en realidad a una llama, si yo estoy prendiendo un fuego ahora que estamos en invierno y algunos tienen la posibilidad de prender algún hogar en su casa, que Claro, yo puedo también la aviva, soplar, ¿cómo? también la aviva, aviva el fuego. Claro, depende como yo sople, ¿no? Puedo matarla, apagarla, Totalmente. o puedo animarla y avivarla, ¿no? Es ese modo de relacionarme con la sensibilidad, con las preguntas, con el aprendizaje, para ir alentándolo y avivándolo. Tenés razón. Quizás entonces por ahí la metáfora sería como de quitarle el oxígeno a la llama, Ujú, no ujú. darle más, ¿no? Por ahí Claro, pienso, como sí, 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 qué sí. tipo de metáfora podría llegar a ser, ¿no? Cuando Ujú, nosotros, nada, mismo a mí me pasa con Luisa, con mi hija más grande que está en primer grado, cómo hay cosas que el colegio le ofrece que yo puedo transformar, quizás no se la ofrece como una experiencia muy rica de aprendizaje, pero yo en casa sí puedo transformar eso claro, en una experiencia, ¿no? claro. Eh, en una experiencia que conecte con sus sentidos, ¿no? Como que me parece los que tenemos la suerte de tener a la naturaleza al abrir la puerta o al abrir la ventana, y de poder pisarla, olerla, sentirla, creo que tenemos ahí un mundo enorme para poder como Ujú. descubrir, ¿no? Sí, a mí me gustaría preguntarte por ahí, primero por nosotros, si querés, adultos en general, después una pregunta por los niños y abro, si querés, un poco Dale. a los comentarios o preguntas que nos quieren ir haciendo, que está súper interesante. ¿Qué nos dirías a nosotros como adultos en este momento para habilitar el aprendizaje? ¿No? Como para poder aprovechar y aprender de esto que estamos viviendo. Primero, hacer foco, ¿no? Hacer foco y mirarnos. O sea, conectar con ese deseo de aprender. ¿Qué me gustaría aprender? Ujú, Quizás son cosas que quedaron viejas. eh, Recién estaba justo releyendo un libro que es como mi mantra, que se llama La pedagogía del caracol, pero habla un poco de esto, ¿no? ujú, De la simpleza, de que yo no tengo que aprender un millón de cosas a la vez. ¿En qué quiero yo ir profundo? Y para ujú, eso tengo que elegir algo, una sola cosa. Quiero aprender sobre yoga, pero también quiero aprender sobre bioenergética, pero también quiero, ¿no? Como que uno tiene una lista ujú, enorme de cosas. O hay veces que no, hay veces que estamos muy apáticos en relación al aprendizaje ujú, y ujú. estamos en un modo supervivencia total. Entonces, permitirnos también poder vivir momentos de, yo ahora estoy en modo supervivencia, no puedo meter algo nuevo porque tengo que Claro. sacar algo, ¿no? Es como que hay algo del aprendizaje que me genera que necesitamos mucha energía para aprender, porque necesitamos Ujú. decisión, necesitamos elegir primero, y necesitamos generar espacio, espacio y tiempo, las dos cosas, ¿no? Como Bien, esta doble variable. bien. Me Entonces, gustó lo esto que yo diría es conectar con lo mío, conectar con qué a vos ujú, te gustaría aprender, en dónde te gustaría sumergirte e ir profundo, ¿sí? ujú, Conectarte con alguien que vos sepas que quizás es experto en ese tema y poder que te recomienda alguna lectura, claro. poder conectar con alguien que haya vivido por ahí alguna experiencia que tengas que ver similar a la que vos quieras vivir, y conectar. Me parece que como seres, ayer lo hablaban, ¿no? Con todo esto de lo sistémico. Muchas veces, eh, o mismo cuando cada uno sabe, ¿no? Cómo aprende. O quizás es algo que por ahí la escuela no nos enseñó, pero quizás a nivel universitario, los que transitamos Sí. una carrera universitaria, nos empezamos a dar cuenta cómo aprendíamos mejor. Yo, por Eh, ejemplo, soy una persona que aprende en grupo. Si yo aprendo ujú, sola, me voy por la tangente, me voy a otros lados. claro. A mí me viene bien el aprender con otros.
Entonces, bueno, ujú. hacer un grupo lector, hacer un grupo, nada, ahora tenemos la opción de hacer un grupo de WhatsApp y poder generar ahí, no sé, preguntas, lecturas, inquietudes, Sí. recomendarnos charlas. Está bueno esto de pensar cuál es mi modo de aprender, que relacionado con el tema que estamos trabajando, de alguna forma es cómo es mi sensibilidad, cómo me Total. manejo con lo que me pasa y de qué forma puedo ir habilitando esa apertura. Me gustó mucho esto que decías de, muchas veces pensamos el aprender como poner más y a veces está bueno decir, a ver, ¿qué quiero? Y como caminar hacia eso, pero muchas veces es sacar, porque a veces Sí. quiero aprender todo ya, de todo, en un momento que también estoy con un montón de cosas y por ahí no me doy cuenta que eso me impide otros aprendizajes que por ahí son los que, si tomo conciencia, son los que más quiero priorizar, ¿no? Claro, porque cuando hablamos de foco de aprendizaje profundo, es entender que si yo estudio solamente, por ejemplo, si yo me focalizo solamente en el jacarandá, estoy Ujú, aprendiendo un montón sobre árboles, estoy aprendiendo un montón sobre la naturaleza, estoy aprendiendo un montón, ¿no? Como ujú, si yo me enfoco en la piel o en las escamas de un pez, estoy aprendiendo un montón sobre ese pez, por claro. ejemplo, ¿no? Si yo Ujú, me enfoco, yo por ejemplo ahora estoy queriendo aprender mucho sobre jardinería, pero estoy haciendo ujú. foco solamente en el cantero, porque si no, es como que uno Es no un puede universo. abarcar tanto, Mm. ¿no? Eh, ¿Y cómo ayudamos ahora, sí, yendo como con los chicos, qué es? ¿Cómo ayudamos a que hagan foco cuando muchas veces también nosotros no tenemos foco? Cuando entiendo que los docentes están, por lo que a mí me llega, como poniendo un esfuerzo enorme, cosa que también me parece lindo como poder valorar, pero en una etapa Totalmente. de mucha crisis, ¿no? Donde se les pide por ahí mucho, sin por ahí muchos saber cómo adaptarse, cómo acompañar a los chicos en situaciones tan diversas, ¿no? Cómo poder acompañar el proceso de aprendizaje de los chicos. Y mientras te pregunto esto y te dejo hablar, voy abriendo los comentarios para que aquellos que quieran ir aprovechando a Malen para hacerle alguna pregunta, lo puedan hacer. Bien, a ver, creo que se me vienen algunas cosas, a ver si puedo eh, dar luz ahí. Creo primero que el aprendizaje tiene que ser contextualizado, ¿no? Tiene que estar cercano a mi vivencia, ¿no? Yo quizás puedo, ahora estamos con todo, ahora se viene la Revolución de Mayo. Bueno, ¿qué nociones acerca de una revolución yo tengo cerca, ¿no? Como que cuando yo contextualizo ese aprendizaje y lo traigo cerca, se hace más, se me enciende un fuego mayor porque es algo que yo creo que voy a poder aprender, ¿sí? Ujú, Eh, por otro lado, también generar aprendizaje con otros, me parece que somos seres que aprendemos con otros y el otro me nutre y yo nutro al otro y juntos podemos generar nuevo conocimiento que solos en casa no. Y ahora creo que es necesario, ¿no? Poder salir para poder entender ujú, hasta cómo resuelve un problema mi amigo y cómo lo resuelvo yo, eh, cómo pudo generar ese poema tan rico y qué ujú. estrategia usó. Y por otro lado también eh, trabajar mucho las elecciones. Y acá quiero hacer un foco, me parece que no todos aprendemos de la misma manera. Howard Gardner hace mucho tiempo habló de las inteligencias múltiples. Todos, las inteligencias como un repertorio, todos tenemos todas, pero en algunas brillamos más que otras. Ajá, Y entender que mis alumnos y mis alumnas acceden al conocimiento por distintas puertas, ¿sí? sí. Algunos más desde lo visual, algunos más desde lo auditivo, algunos más desde lo kinestésico, ¿sí? Ujú, Y pensarme a mí como docente en ofrecer distintas experiencias de aprendizaje y que sea el alumno quien elija. Porque cuando el ujú. alumno elige, la motivación está alta, hay mucho de lo que yo puedo aprender cuando a mí eso me motiva, cuando yo lo elijo, ¿no? Ujú. Acá Nacho, que creo que lo conoces, Sí, mi dice, primo Nacho, debe ser él, ¿no? le pareció interesante esto de sacar, ¿no? En relación al aprendizaje, pero ¿qué sería sacar? Pregunta. A ver, sacar es dar espacio, ¿no? Así como él está full con la huerta, ¿no? Yo también lo vengo siguiendo. Y Ujú. para poder generar espacio en la huerta uno tiene que sacar algo, para poder plantar algo nuevo. Si Sí, hablamos de tiempo y espacio,
si yo sigo con mi semana como está, de lunes a viernes hago tal cosa, de tal cosa, ¿qué lugar le doy al aprendizaje ujú, si en mi semana no cabe? ¿Sí? Si en ujú, mi corazón, si en mi energía no cabe nuevos aprendizajes, ¿no? Porque hay muchas ujú, veces que, ujú. sí, sí, a mí me encantaría saber sobre esto y yo llego a la noche muerta, reventada. No tengo energía disponible para poder seguir Claro, aprendiendo. Entonces, bueno, claro. ¿cómo uno puede ir, sacar sería como dar espacio, Sí, ¿sí? y nos cuesta un montón en eso como confiar y renunciar a ciertas cosas. Yo voy viendo que con esto de la cuarentena hay muchos que tienen la suerte de tener más tiempo. Los que tenemos hijos o los que son docentes, o hay algunos rubros, bueno, los médicos, ¿no? Hay mucho menos tiempo, ¿no? Porque uno por ahí está trabajando, está cuidando a los hijos, está acompañando en los deberes, está arreglando la casa. Me imagino que también a los chicos muchas veces pasará lo mismo y a los docentes a la hora de preparar actividades. Y muchas veces cuesta mucho esto de animarse como a renunciar a algo para poder habilitar lo que yo quiero priorizar que se aprenda. Totalmente. Y ahí cuando hablabas de priorizar, me gusta esta idea también de poder cuestionar ideas preconcebidas, a poner la duda, porque cuando uno va profundo, uno dice, mira, yo pensaba esto acerca de esto, ¿no? Es como que uno Mm, puede hasta remirar esos aprendizajes que tenía, o esas concepciones que uno tenía acerca de lo que es aprender, de lo que es enseñar, de lo que, nada, o de lo que uno esté como aprendiendo. Y lo que vos ujú, decías de priorizar me parece que es clave en este tiempo poder calibrar la brújula, ¿no? Como yo cuando sí, era vicedirectora de un jardín teníamos en dirección con Constanza, eh, teníamos un cartel que decía, en educación es más importante la brújula que el reloj, ¿no? Porque siempre estamos con el tic-tac-toe de, uy, uy, no ujú, hay tiempo para, no hay tiempo para. Y cuando uno tiene claro hacia dónde quiere ir, ¿no? Como no buenísimo. importa las mareas, por más que uno tiene que calibrar la brújula a todo momento, porque nadie tenía en mente esta Ujú, pandemia, pero cuando ujú. uno puede eh, como fijar la idea de hacia dónde quiero ir, ahí es cuando yo puedo poner más energía y puedo también llevar a otros hacia ese lugar, ¿no? Montserrat del Buenísimo, Pozo dice que el líder no es el que lleva, o sea, no es solamente el que lleva o el que convence, sino que el que puede inspirar a otros a tener la misma visión que uno tiene, ¿no? Como esta claro, idea de que, bueno, yo miro este horizonte y yo no sí, quiero llevarte, sino quiero que vos la veas también y que quieras ir para allá, ¿no? espectacular, espectacular. El otro día me hace acordar Bernardo Nanto, un filósofo que es brillante, hacía una distinción muy rica entre nuestro sí mismo, nuestro self, nuestro Mm, sí mismo interior y nuestro yo. Nosotros muchas veces nos identificamos con nuestro yo y nos olvidamos de nuestra profundidad, de nuestro sí mismo. Y lo comparaba con un barco donde el yo es como el timonel, pero el sí mismo es el capitán que sabe la dirección hacia dónde vamos. Muchas veces nosotros nos quedamos en el timón intentando como timonear, pero a veces perdemos un poquitito el norte. A mí me da la sensación, por lo pronto, que con todo lo que pasó, que fue tan repentino, nos abocamos al timón y por ahí es necesario este momento, ¿no? Como para Yo te detenerse un diría poco que y no sé decir, si agarramos el timón, sino más que sacamos agua del barco con balde, ¿no? Como que ni siquiera creo que llegamos a agarrar el timón. Todos los que estamos viviendo ujú, esto en instituciones educativas, creo que fue un poco, bueno, saquemos agua, ¿no? No nos ujú, hundamos acá para poder ver hacia dónde queremos ir, por más que hay instituciones que la tienen, o organizaciones que la tienen muy clara hacia sí, dónde, pero creo que fue una sensación de sacar agua mientras tomo claro, decisión y después cuando yo esté con las dos manos y los dos ojos libres, voy a poder agarrar el timón y voy a claro. pensar sobre hacia dónde quiero ir y volver como a maniobrar para poder llegar a ese lugar. Y si tiene sentido algunas cosas que estamos haciendo. Acá, por ejemplo, preguntan, en varias partes del mundo los chicos están con clases virtuales y algunos están prácticamente todo el día o gran parte del día en la computadora. ¿Cómo saber si están aprendiendo? Uf, mira, yo creo que el tema de la evaluación es un tema enorme, ¿no? Yo creo que nosotros como padres y madres podemos preguntarle, ¿qué aprendiste hoy? ¿No? ¿Qué pregunta te hiciste hoy acerca de esto que te ofreció el cole? Eh, la verdad que
que, de vuelta, ¿no? Que aprender, o sea, aprender es un término enorme. Quizás están aprendiendo un montón de otras cosas que no tienen que ver con cosas, con aprendizajes más curriculares. Pero sí Ujú, aprendió esto que hablábamos como el oficio de alumno. Aprendió a encontrar un lugar, un tiempo, encontró por ahí aprendió a poder comunicar, a vencer cierta vergüenza. También todo lo que tiene que ver con aprendizajes más blandos, ¿no? Todos los que son las habilidades, comunicar, decir, esperar, escuchar. claro, Eh, claro. Hay una tensión, Male, ¿no? Entre lo que por ahí son los aprendizajes así más como los planteás vos y por ahí el aprendizaje que a veces viene más de lo como de lo formal. Acá dicen, eh, como se puede aprender los aprendizajes prioritarios que exige el sistema, ¿no? Como que me da la sensación de que hay a veces un poco de tensión entre este aprendizaje que estamos dialogando y por ahí la necesidad de cumplir con una currícula o con algo que exige el colegio o que se les exige a los docentes. Totalmente. Yo creo que esa tensión es lo que nos mantiene vivos, ¿no? Porque si eh, Marisol Mañá y José Arregui, que coordinaban el año pasado un equipo del que yo formaba parte, que hay muchos ahí que me están viendo y les mando este corazón, Ujú, eh, que en un momento o nos decían, ¿no? O descubrimos que cuando, por ejemplo, un músculo, si no está tenso, ¿no? Como los quiroprácticos, ¿no? Como que la tensión es sinónimo de estar vivo, ¿no? Esta tensión me mantiene vivo porque si esta tensión no está, las dos cosas se caen. Entonces, ¿cómo bien. yo puedo balancear esa tensión y Ujú, entender que estamos todos atravesando una crisis, estamos todos en casa, y qué cosas yo voy a priorizar? Esto que vos decías, ¿no? bien. Aikos, que era mi compañera en el colegio, pero que decía, ¿no? Utilizar todos los aprendizajes hogareños, aprender a hacer, aprender a hacer, aprender a vivir con otros, aprender a vivir con los que tengo acá en casa, ¿no? Ujú. Qué Eh, aprendizaje. sí, Aprender a vivir con otros cuando todos estamos por ahí cansados, tensos, sí. El movilizados. informe de Delors hace un montón de tiempo decía estas cuatro variables, ¿no? O sea, nosotros Sí. aprendemos a hacer un aprendizaje técnico, aprendemos a aprender, ¿no? Todo lo que tiene que ver con, con lo Lo metacognitivo y todas mis metacognitivo. habilidades de aprendizaje, y aprender a vivir con otros. O sea, Mm. clave. Te tengo una pregunta que hicieron en relación a eso. Sí. ¿Cómo fomentan desde niño el aprendizaje colaborativo, ¿no? ¿Cómo ir aprendiendo con otros? También cómo El vincularnos con juego, un juego? el Ujú, juego. ujú, O sea, el juego es el canal para poder aprender con otros. ujú, Y en el juego yo me encuentro, me desafío, negocio, me pongo de acuerdo, eh, respeto, escucho, pruebo, ¿no? Tomo tu idea, me subo a lo que vos estás haciendo, inspiro a otros, porque quizás lo que yo estoy produciendo en mi juego también el otro lo puede agarrar para llevárselo hoy y jugarlo mañana. Entonces, el ajá. juego es la base, el nivel inicial y debería ser a lo largo de toda la vida la fuente del aprendizaje cooperativo. Eh, Cuando estamos con niños tan pequeños, el juego es su lenguaje. Ujú, Entonces, no es que, bueno, están perdiendo el tiempo, están aprendiendo todo, todo con el juego. Y el juego es con otros. Por más que hay en el momento del desarrollo del niño momentos de juego individual, que es momento de juego egocéntrico, que este niño está como, está como creando sus propias estructuras mentales, cuando puede atravesar ese momento, ahí es cuando va y busca un otro para poder jugar. Y, y el buenísimo. juego es como, A para los mí, papás muchas clave. veces nos cuesta jugar, pero qué importante. En todas las charlas que íbamos teniendo, ¿no? Esto de poder conectarnos con las emociones, poder conectarnos con los demás, todo el aprendizaje que va sucediendo en eso, que además es algo que usualmente los chicos traen, los chicos quieren, los chicos Total, proponen. total. Y también entender que uno no siempre tiene que sentarse ahí, ¿no? Como que uno puede eh, estar, desde Reggio Emilia se habla como de la pedagogía de la escucha, ¿no? La Sí, escucha que es como una predisposición hacia el otro. No siempre claro. uno mete el cuerpo, quizás cuando son muy chicos sí, porque necesitan mucho modelaje de cómo, esto que hablo del negocio, ¿no? Con el otro, nada, un montón de cosas. Cuando no hay lenguaje uno media con el cuerpo, pero
cuando existe este lenguaje, poder aprender a mirarlos, a escucharlos, a entender por dónde va ese juego de ese niño, qué me está queriendo decir con ese juego. Ujú, ¿Cómo puede este niño o qué estoy aprendiendo yo de mi hijo mientras lo veo jugar? mm. ¿Cómo maneja la frustración? ¿Cómo son sus ansiedades? ¿Por dónde van sus deseos? Eh, ¿Cómo puedo ir complejizando? Y yo ahí puedo ir tomando, sí, decisiones. Entonces, si yo veo que mi hijo, por ejemplo, o mi hija, está eh, con mucha energía construyendo, y yo le puedo acercar, ¿y probaste con esto? ¿Y probamos si lo regamos? ¿Y qué pasa si le Ujú. tiro harina arriba? ¿Y qué pasa si le pongo una luz acá y lo proyecto? ¿Y qué pasa si le sacamos una foto y mañana intentamos hacerlo de vuelta? ¿Podríamos hacerlo? ¿Y qué pasaría si, ¿no? Como que uno va sobre Sí, ese sí, sí, juego sí. haciéndole como una especie de espiral, ¿no? Como Ujú. no siempre tenemos que meternos en el juego para poder... eh, Pero vendría a ser esta imagen de lo soplo un poquito, sin apagarlo, pero ¿no? El Exacto, oxígeno sí, para que se siga avivando. totalmente, totalmente. Uno no es Espectacular. solamente un estar, es la presencia, ¿no? No es un estar. Ujú, Acá ujú. hablan de la oreja verde porque tiene que ver con eso, ¿no? Ahí Eh, quieren, ponernos la oreja verde. Mirá. exacta, la oreja verde que escucha la infancia, Sí, que yo sí puedo observar y mirar el juego, puedo entender por dónde van estos deseos de los niños, cómo va configurando su lenguaje, cómo va configurando su socialización. El juego me dice todo. espectacular. Buenísimo, Malen. Ahí, bueno, hicieron varias preguntas. Intenté más o menos ir siguiéndolas todas. Una que me quedó pendiente ahí. Preguntan post pandemia, ¿vos qué te imaginás? ¿No? ¿Cómo sigue de acá en más esto del aprendizaje? Eh, yo tengo una mirada muy esperanzadora post pandemia, pero es algo que me caracteriza a mí, ¿viste? Como pensar Ujú, que y creo que a todos los que trabajamos en educación tenemos como esta cuota de mirada esperanzadora, ¿no? sí, De que uno volvió en este momento a mirarse, a privilegiar los vínculos, a cuidarse uno, a mirarse, a conocerse, y que si eso se dio, no importa la manera en que nosotros volvamos a vernos en la escuela, sea con barbijo, con distanciamiento, con todos juntos a la vez, algunos lunes, martes, jueves, otros viernes, ni idea. Lo importante es que todos vivimos un crecimiento a nivel personal. ujú, Y me parece que eso ya es un valor agregado, más allá de cómo nosotros nos veamos después, ¿no? bien. Eh, por eso me parece muy importante esto de tomar registro, que yo pueda tener un diario, que yo pueda tener una bitácora, que yo pueda tener fotos Ajá, sobre todo lo que aprendí, para después socializarlo post pandemia, ¿no? claro, Y yo creo que uno va a celebrar el volverse a ver y volver a lo vincular. espectacular. Pero esto Buenísimo, lo digo Malen. yo, imagínate, hay especialistas. Pero bueno, es súper interesante. Me resuena mucho, mucho esto que compartí como esta necesidad como de sacar, de como de priorizar, que entiendo que la escucha también tiene mucho que ver con eso, ¿no? A veces estamos muy acelerados, muy en la cabeza, a veces somos muy exigentes con nosotros y con nuestros hijos Totalmente. de lo que queremos y eso lleva por ahí a que se pase desapercibido el aprendizaje que está sucediendo, los intereses, los deseos, las cosas que van apareciendo ahí, cómo poder captar, habilitar Total. Y ese... en educación hablamos sobre poder hacer visible esos aprendizajes, ¿no? Ujú. Eh, y hay muchas maneras. Una es la bitácora, el cuaderno, ahí José dice qué bueno lo de la bitácora, el cuaderno, pero también hay Sí, otras, qué sé yo, son rutinas de pensamiento. Es un momento de estar conmigo y pensarme, hacerme sí, se me preguntas. ocurre ahora algunas cosas de mis hijos que se han mandado recetas, ¿no? Y le digo, ¿y Ay, esto que cocinaste? No, esta receta me la mandó fulanita, mm, o unos amigos que hicieron una, ¿cómo se llama? La máquina Goldberg, ¿lo ubicás? no, Esa es buenísima, esa es para hacerla. Que son, ¿viste los típicos de los dominós que se van sí, cayendo? Es como que sí. una cosa se cae sobre otra y va activando así distintos, bueno, Ah, sí, inten- y que de repente la pelotita hace prender el exacto. ventilador. Bueno, y que eso, viste, iba generando que otros hiciesen su máquina Goldberg, bueno, Bueno, porque riquísimo. ahí volvemos, ¿no? La creatividad creo que es una de las cosas más enormes que podemos fomentar, o ni siquiera fomentar, ya la estamos viviendo. Ujú, Maestros que han ujú. aprendido
de todo sobre la tecnología. Pero acá es importante, ¿no? Bueno, poder priorizar, poder entender que así como decía Miguel Ángel, que decía que en esta pieza de mármol yo solamente tengo que sacar para que se vea el David, como una situación así. Bueno, Sí. sacar tiene que ver con eso también. Poder generar, o sea, no es solamente ofrecer, 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 buscar creatividad, sino también entender que tiene que salir de adentro este aprendiz. Buenísimo, Sí. buenísimo, buenísimo, Malen. Bueno, te agradecemos un montón a los que tengan ganas. Tienen ahí el Instagram de Malen y de Nido Educación, una propuesta excelente y muy rica. Y bueno, invitarlos también a los que quieran. Vamos a seguir estos días. Mañana vamos a estar trabajando, charlando con Brenda Cohen Saban, que va a hablar de los 5 ritmos, súper recomendable, que tiene un poco que ver con el juego y con la creatividad y también con cómo conectarnos con nosotros y nuestra Buenísimo. sensibilidad desde otro lugar. El jueves está Matías Nahún, que es un médico que acompaña en cuidados paliativos, también tocando un tema donde tenemos que aprender mucho en esta época que nos pone tan de cara a la enfermedad, a la muerte y cómo poder acompañar esos momentos. Y el viernes va a estar Esteban Padilla, que es psicólogo y terapeuta en bioenergética, compartiendo también un poco la relación entre cuerpo, emociones y expresión. Así que los espero a todos Buenísimo. los que quieran. Malen, mil gracias por tu tiempo, un placer escucharte. Va a quedar 24 horas para todos los que quieran ver la historia y después la subimos a Instagram TV para que la puedan volver a escuchar o compartir con aquellos que lo necesiten. Te- Buenísimo, bueno, gracias, gracias a todos los que están de ese lado, a mi mamá, le mando un beso enorme a todos los que me conocen y siempre quise hacer eso, ¿viste? Y nada, y sigan acá uniéndose a estas conversaciones. Yo siempre digo que sí, pero después me generó a mí como toda una situación de nervios, pero creo que está Ujú. bueno abrir estos canales porque quizás Sí. inspiramos a otros, habilitamos nuevas conversaciones, que eso está Ujú. bueno. Buenísimo, Así buenísimo. que Bueno, gracias. No sé Malen, cómo irme beso de esto. enorme. ¿Qué tengo que Gracias, hacer? ¿eh? Ahora yo apago nomás. Ah, Gracias. buenísimo. Saludos a todos. Chau, chau. Adiós.